Durante los más de 4.000 millones de años de la vida en la mota de polvo que llamamos hogar, la Tierra ha visto cómo innumerables formas de vida iban y venían. Muchos de estos grupos fueron maravillosos y grandes a su manera, pero solo un grupo puede ostentar el título de el más grande, y en lo que se refiere a caminar al menos, hay un claro ganador: los dinosaurios. Un grupo diverso de reptiles que venían casi en todas las formas y tamaños durante su larguísimo reinado, con muchos de ellos ostentando también récords de tamaño. Y sin embargo, entre ellos hubo un grupo que sobresalía en tamaño, con los animales más grandes que jamás caminaron. Los saurópodos, por supuesto. Aparecieron por primera vez al final del periodo Triásico, hace más de 200 millones de años. Este grupo de cuellos largos terminó convirtiéndose en uno de los animales más exitosos que jamás han vivido, expandiéndose por todo el mundo, tocando todos los continentes y alcanzando tamaños que alguna vez se creyeron imposibles para animales terrestres, con algunos miembros más grandes posiblemente llegando hasta las 100 toneladas de peso. Eso sería como 20 estegosaurios grandes unidos en una sola supercriatura. Y debido a que eran tan grandes, tenemos un registro y un entendimiento bueno de ellos, ya que cuanto más grande es el hueso, técnicamente mayor es la posibilidad de que se fosilice. De ahí el sesgo de conservación, que en resumen significa que un organismo o grupo se preserva relativamente mejor que otros. Esto explica parcialmente por qué en algunos lugares hay tantos gigantes saurópodos como en la formación Morrison. Tales formaciones donde vivían decenas de saurópodos también reflejan lo exitoso que fue el grupo, con muchos considerándolos los herbívoros dominantes de todo el Jurásico. Así que tienes a estos gigantes extremadamente exitosos que están en todas partes y se preservan bien. Luego, de repente, durante la etapa cenomaniense del Cretácico, hace unos 100 millones de años, desaparecen repentinamente, así nada más. Y no fue una desaparición lenta, sino abrupta, y que se mantuvo durante millones de años, hasta que un día, al final del Cretácico, volverían a aparecer de repente, creando uno de los periodos más misteriosos de la paleontología, que ahora se conoce como el hiato de los saurópodos. Sin embargo, lo desconcertante acerca de la desaparición de los saurópodos es que no fue un fenómeno global, sino que ocurrió en ciertos lugares: Norteamérica y Europa. En continentes como Sudamérica, África y Asia, los gigantes de cuello largo continuaron con su reinado sin verse perturbados, lo que conduce a la segunda pregunta: ¿por qué solo partes del planeta se vieron afectadas mientras otras no? Especialmente porque las áreas afectadas parecían estar muy separadas. Es casi como si un día todos los saurópodos al cruzar cierta línea desaparecieran. Pero, ¿por qué? Para responder esto, lo mejor es comenzar justo antes de que aparezcan señales de problemas. En el Jurásico tardío, esta fue quizá la edad dorada para los saurópodos, que después de un evento de calentamiento a principios del Jurásico, habían tomado el control, convirtiéndose en el grupo más dominante de todo el mundo, incluyendo Norteamérica, y esto se refleja claramente en los registros fósiles de América. En la formación Morrison, vimos al menos 24 tipos diferentes de saurópodos grandes, y a veces gigantes coexistiendo, que no pertenecían todos al mismo grupo, sino que eran diversos. Y tal formación no era súper atípica, pues alrededor del mundo se veían estructuras similares en otros ambientes, donde abundantes saurópodos parecían constituir la mayoría de los herbívoros megafaunales. Así que, en este punto, las cosas iban bien para ellos, y se podría considerar que el Jurásico tardío fue el pico global de los saurópodos. Sin embargo, todo eventualmente recibe una dosis de realidad, y durante el límite Jurásico-Cretácico, apareció una bifurcación en el camino para nuestros gigantes amigos, ya que aparentemente fueron diezmados en gran número, mientras el resto de los dinosaurios quedó casi intacto. Algo extraño. No desaparecieron completamente en ese momento, pero la diversidad se redujo, con grupos como los diplodócidos y los mamenchisaurus, pasando de abundantes a escasos. Y aunque algunos explican esto como un sesgo de preservación, muchos piensan que esta reducción está vinculada a un evento de extinción olvidado, que marcó la transición del Jurásico al Cretácico, la extinción del Titoniense. No sabemos mucho sobre este evento, pero contrario a lo que se dijo que les dio a los saurópodos una ventaja, muchos creen que fue un periodo de enfriamiento, posiblemente impulsado por vulcanismo o incluso por un asteroide, ya que se han encontrado 3 grandes cráteres, cada uno fechado en el Titoniense, en todo el planeta, posiblemente desempeñando un papel en la destrucción. Sea cual sea la causa, parece haber sido menor y selectiva, afectando desproporcionadamente a ciertos
ciertos grupos, en este caso a los saurópodos, y dependiendo de a quién se le pregunte, esta extinción fue la chispa para el hiato de los saurópodos, pues en Norteamérica parece que el grupo entró al Cretácico temprano debilitado y raro, con un solo grupo siguiendo abundante en la región, el grupo poco conocido de Turiasauria, caracterizados por cabezas compactas, colas más delgadas, patas relativamente largas y torsos gruesos. Originalmente habían evolucionado durante el Jurásico Medio en Europa, pero eventualmente se volvieron cosmopolitas y parece que a la luz de la extinción del Titoniense pudieron expandirse a Norteamérica, donde existieron durante el Cretácico temprano, con el Mierosaurus conocido en Utah entre unos 136 y 132 millones de años, mientras que en el mismo estado también existió el Moabosaurus. Ambos eran similares en tamaño, de pequeños a medianos, bueno, con unas 10 toneladas en su máximo, así que de hecho más ligeros que los elefantes africanos más pesados, mientras su altura era comparable a la de una jirafa grande, tal vez un poco más o un poco menos. Ellos eran las caras nuevas de la región entonces, pero, en contra de la creencia pasada, algunos rostros familiares también permanecieron en el norte, principalmente los Brachiosauridae, nombrados así por el icónico Brachiosaurus del Jurásico. Parece que superaron las adversidades y persistieron en el Cretácico temprano también, siendo los animales más grandes que quedaron de los días dorados, ya que podían ser significativamente más grandes que sus congéneres Turiasaurus, con miembros como el Avidosaurus, siendo aproximadamente el doble de largo y posiblemente 3 veces la altura, y dada la diferente constitución entre los dos grupos, incluso otros brachiosáuridos que eran más parecidos en peso, como el Cedarosaurus, seguían siendo más altos que cualquier otra cosa alrededor, excluyendo a otros brachiosáuridos. Sin embargo, mientras estos dos grupos prueban que los saurópodos pasaron el límite jurásico en Norteamérica, eran escasos en el registro fósil, al igual que lo eran los saurópodos en Europa, lo que destaca que la supervivencia de estos gigantes no significa que prosperaran, y no pasaría mucho tiempo hasta que ellos también desaparecieran. No hay consenso exactamente cuál fue el último saurópodo en Norteamérica antes del hiato, pero por ahora se cree que fue el brachiosáurido Sonorasaurus, que vivió en Arizona, y no era de tamaño gigante, pesando también unas 10 toneladas. Según la datación fósil, este saurópodo desapareció hace unos 98 millones de años, durante el Cenomaniense, la primera edad del Cretácico tardío, marcando así el inicio del hiato de los saurópodos, ya que durante los siguientes 30 millones de años, Norteamérica estaría vacía de estos gigantes. Esto habría dado lugar a escenas extrañas, ya que, de nuevo, no fueron los dinosaurios los que desaparecieron por completo de la Tierra, solo los saurópodos, creando formaciones que no se veían en otras partes del mundo. También te hace darte cuenta de que muchos dinosaurios y animales famosos nunca vieron ningún saurópodo. Por ejemplo, Deinosuchus, Pteranodon, Gorgosaurus, Albertosaurus, Chasmosaurus, Styracosaurus, Parasaurolophus y muchos más no tendrían ni idea de lo que era un saurópodo, lo que hace que más de una escena de varias películas sea inexacta por más de un motivo. Ante su ausencia, los roles se reacomodaron, con hadrosaurios, anquilosaurios y ceratópsidos asumiendo el papel dominante de herbívoros, mientras que los depredadores de la zona evolucionaron para abatir animales usualmente más rápidos o más acorazados en lugar de saurópodos, que eran enormes y generalmente más lentos. El hiato también significó que Norteamérica tenía un techo de tamaño bajo en comparación con otras partes del mundo, que conservaron sus gigantes. Y lo irónico es que durante el hiato fue cuando los saurópodos de otros lugares explotaron en volumen. Al entrar en el Cretácico tardío, los titanosaurios eran el grupo más exitoso de saurópodos, y en Sudamérica, Asia y África realmente se inflaron en tamaño. Incluso vemos evolucionar al mayor saurópodo conocido, el Argentinosaurus, de 80 toneladas, y en general aparecieron numerosos gigantes absolutos, Dreadnoughtus, Brujatcayosaurus, Patagotitán, etc. Incluso la aislada Australia se unía a la acción, con una sola formación, la formación Winton, que albergaba al menos 6 grandes saurópodos, incluido el Australotitán. Y esta era solo una formación, había otras similares, todo para mostrar que era solo en Norteamérica y Europa donde los saurópodos sufrieron. Pero, ¿por qué? Uno de los primeros estudios sobre el tema afirmaba en realidad que los saurópodos norteamericanos no habían sufrido en absoluto, y que era el agua la culpable del extraño registro fósil. Concretamente,
Curiosamente, fue alrededor del momento del hiato cuando se formó el Mar Interior Occidental, un extenso mar interior que cortó en dos a Norteamérica, y lo que se argumentó es que esta invasión de agua obligó a los saurópodos a internarse más tierra adentro y hacia terrenos más altos, donde la fosilización era menos probable, y según el estudio, nunca desaparecieron realmente, sino que escogieron vivir en áreas donde no se preservarían. Sin embargo, a raíz de este estudio, numerosos investigadores manifestaron dudas, y un trabajo posterior señaló varios problemas en las afirmaciones originales, alegando que, si bien los saurópodos podrían haberse movido debido a las inundaciones, definitivamente se habían extinguido de la región durante algún tiempo. Y nuevamente, se cree que podría haber sido el propio Mar Interior Occidental el que causó una enorme pérdida de hábitat y habría aislado a estos gigantes, que dada su talla, dependían más de estar en el lugar adecuado para sobrevivir. Hay otra pieza clave del hiato de los saurópodos también, que sorprendentemente no fue un factor natural, sino otro dinosaurio, representando un posible raro caso documentado de un dinosaurio desapareciendo a otro. Pero el acusado no era ningún depredador, sino los ornitisquios. Mientras que en ocasiones tendemos a pensar en los dinosaurios como todos siendo iguales, en realidad existían tres grupos distintos, con dos siendo responsables de los grandes herbívoros, los ornitisquios y los saurópodos. Y al igual que los herbívoros actuales que viven en una misma área, existía la competencia en estos dos grupos, y pudo haberse vuelto mortal para los saurópodos en esa época. Concretamente, fue la evolución de los hadrosaurios, o dinosaurios picos de pato, la que pudo haber desempeñado un papel importante. Al principio, uno no pensaría que estos dos chocarían, ya que eran bastante diferentes, con los saurópodos siendo ramoneadores altos y los hadrosaurios más bajos, pero el choque de cabezas pudo haber ocurrido entre los grandes hadrosaurios y los jóvenes saurópodos, que estarían al mismo nivel, y por tanto buscando los mismos alimentos. Y debido a que el Mar Interior Occidental ya había reducido el mapa, la competencia habría sido extra feroz. No hace falta mencionar que, armados con sus complejas baterías dentales y hocicos más largos, parece que los hadrosaurios tenían lo necesario para superar con éxito a los saurópodos, lo cual se refleja en el hecho de que los últimos saurópodos antes del hiato coinciden con la aparición de los primeros hadrosauroideos norteamericanos. Y luego en Europa la situación era mala, pero no tan mala como en Norteamérica, con la brecha siendo mucho más corta, durando del coniaciense al santoniense, mientras que el grupo ya tendía a ser más raro antes y después de este tiempo. Curiosamente, factores vistos en Norteamérica se veían aquí, aunque obviamente no había un Mar Interior Occidental. Europa en ese momento era una región de numerosas islas rodeadas por mares cálidos que estaban en alza, lo que llevó a menos espacio, mientras que los ornitisquios se expandían, lo que sugiere que podrían haber chocado en estas islas, y estas islas eran más pequeñas que los dos continentes creados por el Mar Interior Occidental, haciendo la extinción más probable para los saurópodos. Entre Europa y Norteamérica, el hemisferio norte se quedó casi sin saurópodos, mientras que en el sur seguían siendo grandes. Para ambos, esto duró millones de años, hasta que, tal como comenzó el hiato de los saurópodos, también terminó, con los saurópodos regresando. La datación no es concluyente, pero por ahora se piensa que Norteamérica permaneció sin sus cuellos largos hasta los últimos días del Cretácico, reapareciendo solo durante el último piso maastrichtiense, hace unos 68 millones de años, casi 30 millones de años después de haber desaparecido. Y para ilustrar cuánto dura esta desaparición, estamos hablando de una brecha 1500 veces más larga de lo que suele llamársele la edad de hielo, es decir, los mamuts, los humanos, los dientes de sable, etc. Y aunque los cuellos largos regresaron, nunca alcanzaron su antiguo esplendor, ya que principalmente solo un saurópodo volvió, el Alamosaurus, un enorme titanosaurio que podría haber estado entre 30 y 80 toneladas, lo que de ser cierto, lo haría bastante similar en tamaño al Argentinosaurus, un regreso bastante fuerte en algunos aspectos, e irónicamente, lo convierte en el mayor saurópodo que haya vivido en Norteamérica, a pesar de ser también el último. Hasta ahora, sus restos solo se han encontrado en el suroeste de Estados Unidos y se cree que migró desde el norte de Sudamérica al inicio de la edad. La pregunta es, ¿por qué volvieron de repente? Los hadrosaurios seguían allí y podría decirse que estaban incluso mejor que antes. La respuesta podría tener algo que ver con el problema original, el Mar Interior Occidental. En las decenas de millones de años después de su formación, el
el mar interior ya se había encogido drásticamente, aumentando el tamaño del mapa una vez más y permitiendo que más animales se acomodaran sin la preocupación de una competencia extrema. Y de forma similar, en Europa, el mismo problema encontró la misma solución al hiato, pues en todo el mundo hubo una gran regresión marina y los niveles del mar cayeron, aumentando el tamaño general de la tierra europea y haciéndola más accesible al resto del mundo. Y aunque se debate, la mejor hipótesis por ahora es que el gran regreso en Europa se debió a titanosáuridos migratorios procedentes de África, que se establecieron con éxito en Europa una vez más y condujeron incluso a un resurgimiento parcial en la diversidad de saurópodos, ya que evolucionaron varios como Ampelosaurus, Lowecotitán, Abditosaurus y Petrustitán. Curiosamente, a diferencia del Alamosaurus, los nuevos saurópodos en Europa solían ser más pequeños, tal vez reflejo del enanismo insular. Y vemos incluso en lugares como la isla Jateg evolucionar los saurópodos más pequeños de todos los tiempos, que estaban legítimamente más cerca de tu tamaño que de sus gigantescos parientes. Y con el hiato oficialmente cerrado y los saurópodos de vuelta en el norte una vez más, el futuro para estos gigantes parecía brillante, con incontables posibilidades en el horizonte. Y con este impulso, los saurópodos lanzaron una segunda edad dorada que vio el ascenso de los animales más grandes de todos los tiempos y un legado que duraría millones de años más. Oh no, ojalá hubiera sucedido. Pero lamentablemente nunca pudimos ver una potencial segunda edad dorada, ya que casi inmediatamente después de que el hiato terminó, los planes de los saurópodos fueron violentamente interrumpidos por el evento de extinción KT, que en el caso de Norteamérica ocurrió solo 2 millones de años después de su regreso, trayendo consigo la desaparición de los dinosaurios no avianos, lamentablemente incluidos los cuellos largos, y así, una vez más, comenzó un nuevo vacío de saurópodos. Solo que esta vez ya no regresarían. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.